Si te parece, empezaría preguntando si alguien ha hecho alguna vez ¿Hipnosis o hipnosis, qué sabe de lo la hipnosis? conoce, sabe de qué va. ¿Qué es la hipnosis? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Habéis escuchado algo alguna vez? És una regressió. ¿Una regresión? Bueno, No. Estàs en un estat que no controles. ¿no controlas? Jo crec que no. Ujú. Controla el que et fa la hipnosi. Vale, No és el Joder, qué poderosos somos, ¿no? sí, sí. Jo penso que és més el tema subconscient, no? Sí, vale, son temas interesantes. Simplemente va a ser una implementación en vuestra vida que va a mejorar muchísimo vuestras relaciones con vosotros mismos y con los demás. ¿Sí? Vale, pues vamos a ver un poco más qué es esto de la hipnosis. Vamos a empezar un poco con la historia de la hipnosis. Más o menos habéis escuchado algo, pero la hipnosis es muy antigua. Desde el antiguo Egipto está el papiro de Ebers. El papiro de Ebers es uno de los papiros que se encontró en un templo, creo que es el de Aswan, cuando lo estoy buscando. Y el templo de Aswan es uno muy preciado porque tiene una sala toda completa, que a lo mejor es de aquí hasta vosotros, y toda es alta y llena todo de escrituras de ellos. Escrito. Todo escrito. Medicinas, hierbas, maneras de curar, pero hablaban más que nada sobre todo de sugestiones, que iremos viendo más adelante. Se encontraron textos de los Vedas, de la India antigua, y era mayormente lo que ellos le llamaban sueño profundo, lo que a lo mejor nosotros le llamaríamos trance, o meditaciones para el sueño profundo. También se encontraron en Grecia como sueño terapéutico en los templos dedicados a Asclepio. No lo sé pronunciar, pero era el dios de la medicina de ellos. De ahí a Europa tuvo un gran tramo. Entonces, en Europa, Mesmer, Franz Anton Mesmer, fue uno de los primeros que empezó con el magnetismo y su teoría del magnetismo animal. Él creía que todos emitíamos una energía magnética y que éramos capaces de influir en la del otro mediante el magnetismo. Desde ese estudio hasta que James Braid lo cogió, hubieron unos 60 años más o menos y fue más para un lado o más para el otro. Cuando James Braid lo cogió, lo leyó, lo investigó, fue el que le dio una base más científica. Fue el que se dio cuenta de que no era un campo magnético lo que hacía o lo que causaba efectos. Fue más que nada el cogerlo y mirarlo desde otra perspectiva. Mesmer lo miró desde una perspectiva, lo que a lo mejor ahora le podríamos decir muy holística, y el mesmerismo sigue teniendo su rama, pero James Braid fue el que le dio la parte más científica, el que logró hacer un escrito que le dio una base científica. De ahí después vinieron Freud. Es más, Jean-Martin Charcot fue la primera escuela en París en el 1824. No podía ser. No. Y fue la misma escuela en la que estudió Freud. Y eso sería un poco cómo llegó la hipnosis a Europa. La hipnosis clásica. ¿Alguien sabe qué es la hipnosis clásica? La hipnosis no tiene una definición completa. Hipnosis significa hipnos, sueño, osis, estado, que viene de Grecia. Al no tener una definición completa, es como hablar de lo inabarcable. Es un estado, como dice su nombre, un estado de sueño, pero generado por la otra persona, generar mediante sugestiones. Una definición que se le da es que la hipnosis es un sueño incompleto de tipo especial provocado por medio de la sugestión, de acciones físicas, psíquicas, emocionales, durante las cuales el sujeto sigue las sugerencias del hipnólogo. Mi profesor decía que vivimos en un estado de hipnosis. Continua. Continua, sí. Vamos a ver una peli y estamos en un estado de hipnosis viendo una peli. Salimos y seguimos en otro estado de hipnosis. Son los cambios de vibración del cerebro. ¿Tú darías alguna otra definición de hipnosis? Es un estado alterado de conciencia. Pero ¿cuándo es el verdadero estado de conciencia? Los hindús y casi todas las culturas antiguas decían que cuando nos acostamos en la cama despertamos y cuando nos levantamos de la cama nos ponemos a dormir. Entonces empieza el sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ya entendían, o por lo menos era lo que ellos pensaban, que el estado de hipnosis era este, en el que estamos ahora. Que realmente tú despiertas cuando te vas a dormir o cuando dejas tu cuerpo. Perquè tota l'estona estem suggestionats, no?, per les diferents persones que ens envolten, a la televisió, no? Exacto, Sí. por el entorno en general. Otra definición de hipnosis sería: la hipnosis consiste en aumentar la sugestionabilidad. Es decir, ya vivimos en base a sugestiones, pero mediante lo que buscamos con el estado hipnótico es aumentarla.
Es decir, desde ahí es donde podrían entrar los cambios, aumentando esa sugestionabilidad y dándonos cuenta de qué comportamiento estábamos haciendo y cuál queremos hacer. El estado hipnótico que afecta, lo que varía son las frecuencias del cerebro. Normalmente nosotros nos movemos en beta. Ese es el estado en el que estamos habitualmente, en el que vamos a dar un paseo, en el que estamos caminando ahora, en el que estamos atentos a clase, cuando estamos cuidando de los niños. Es el estado base. El estado más alto, es decir, un estado de alteración, cuando estamos prestando mucha atención, cuando vamos conduciendo rápido porque llegamos al trabajo, hablando por teléfono, cambiando la emisora, ese sería el estado gamma. Los estados lo único que hacen es medir esas ondas, no tiene más misterio. Nos podemos dar cuenta nosotros mismos mediante la introspección. Nos damos cuenta si estamos más agitados con la respiración, si el corazón va más rápido, si va más lento. En hipnosis las que usamos son alfa y teta, las dos por debajo. Delta sería un sueño muy profundo. Entre alfa y teta es más o menos donde nos movemos. Alfa es mayormente la que se llega y se oscila entre bajar a teta y subir. Esto sobre todo por estudios que se han hecho con las maquinitas de encefalogramas. En ese estado del cerebro es donde la imaginación, la creatividad, como el poder de la mente, no sé qué lóbulo del cerebro es, ¿el derecho? El derecho. Es como que el lóbulo derecho aumenta su trabajo, es decir, el izquierdo, en la parte más lógica, se queda más calmadita porque estamos distrayéndolo mediante las sugestiones y la imaginación se potencia. Es decir, en esos estados es el estado del sueño. Antes estabais hablando de los sueños, ese es el estado que estamos cuando estamos soñando. Claro, que no es funcional para dar instrucciones porque la persona no escucha lo que hay fuera. Está tan profundo que no puede reaccionar. Y una de las partes es importante que esté en alfa o en teta, hola, porque la persona tiene que ser relativamente consciente. Es importante, antes creo que tú has dicho, sobre que en el estado hipnótico el hipnólogo tiene el poder. No tiene el hipnólogo el poder. Aún estando quitando delta, aún estando en las otras cuatro, nosotros mismos, nuestro inconsciente o nuestra parte consciente, tiene ese punto de estar atento a ver qué pasa. La hipnosis de espectáculo es muy diferente a la hipnosis clásica o ericksoniana, que es la otra, que es para el trabajo, para conseguir mejoras, para cambiar hábitos, para dejar de fumar, etc. La autohipnosis. La hipnosis parte de que todos podemos hacernos autohipnosis a nosotros. Es una de las premisas. Es algo que nos hemos dicho nosotros mismos. Funciona tanto para lo positivo como para lo negativo, si se le puede llamar así. Es decir, cuando alguien está nervioso porque tiene un examen de conducir o tiene una presentación en el trabajo, cualquier cosa, que se dice a sí mismo para no estar nervioso, que se dice. Eso también sería parte de la autohipnosis, son autosugestiones que usamos con nosotros mismos. Y también a lo negativo, cuando estamos tranquilamente en la cama y nos acordamos de ese flan tan bueno que hizo mi compañera de trabajo y lo tengo en la nevera justo en el segundo cajón, eso es una autohipnosis muy bonita. Y hay gente muy buena, ¿eh? Seguro. Haciéndose autohipnosis. Sí, seguro. Porque empieza a recordar ese pastel, el sabor. Eso es hipnosis. Y ahí dices, no, me lo tengo que comer. Te has hipnotizado y tú has ido solo. Es autohipnosis, ¿sí? Lo único negativo, si se le puede llamar así, de la autohipnosis es que no se llegaría a un estado tan profundo como teta. Es decir, bajaríamos hasta alfa. Y de ahí no llegaríamos a teta, porque estamos haciendo los dos roles, de hipnotizado y de hipnotizador. Y ahora vamos con las sugestiones, que es lo que hemos estado hablando. ¿Quieres empezar tú? No, tú. Sí. Vale, la sugestión, según lo que pone aquí, es un proceso psicológico mediante una persona que acepta, adopta o actúa sobre una idea. Es decir, no actuamos igual aquí que en Arabia, por ejemplo. Esas personas están sugestionadas a otra conducta, a otro comportamiento. No actuamos aquí igual que en el norte de Europa. Estamos sugestionados a otra manera de actuar. ¿Podemos hacer un ejemplo? Sí, sería una creencia. ¿Sí? Bueno, una creencia... Partiría de una creencia, es decir, está actuando sobre una idea que es una creencia de esa persona. Para Salva, si cree que leer muchas horas le va a ayudar a X, le va a ayudar a X porque así lo cree. Vamos a hacer el ejemplo. Claro, pero si yo digo, ¿nos podemos levantar para hacer el ejemplo? Yo no he dicho que se levanten. Yo he hecho una pregunta. Vale.
Vale. Igual la acció. Es que yo creo que esto es lo mejor, ¿no? Pues con un ejemplo. Yo he hecho una pregunta solo. ¿Nos podemos levantar? Y además, fijaos, ¿nos podemos levantar? ¿Bien? Eso es una sugestión. Es simple, pero habéis interpretado, habéis aceptado, adoptado y actuado sobre una idea. Una idea, porque tampoco os he dicho, venga, va, levantaros, o algo así, ¿no? Tampoco. Solo he sugerido una idea y vosotros habéis adoptado, pues también habéis visto que el otro se levantaba, estas cosas, ¿no? ¿Sí? Bien, eso es una sugestión. Creo que es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Y en hipnosis la usamos de manera forzada, por decirlo de alguna manera, para inducir estados. Es decir, igual que ahora os ha forzado, entre comitas, simplemente con una sugestión, a levantaros, en hipnosis lo que estaríamos buscando es lo contrario, una relajación. Las sugestiones voluntarias son las que usamos inconscientemente. Las podemos adaptar fácilmente de patrones familiares, es decir, no es simplemente que yo tengo mi frase que me digo desde pequeñito para ir a hacer algo que no me apetece, sino que a lo mejor en casa, por la creencia de hay que trabajar duro para ganar lo que sea, la uso de manera de un patrón. Yo estoy copiando lo que hacía mi abuela, lo que hacía mi madre, lo que a lo mejor hacía mi padre o mis hermanos y lo que estoy haciendo yo. Son propias y aunque sean voluntarias, el entorno tiene influencia, que es los patrones. Y después tendríamos las involuntarias, que es un nicho mucho más grande y es difícil de abarcar, pero son los dos que más me gustan para entenderlo. Las usamos en el día a día con los demás. Cuando entramos por la puerta y el de delante se limpia los pies en la alfombrilla y nosotros lo hacemos, eso ha sido involuntario, lo hemos visto y nos lo hemos creado a nosotros mismos. Después, la de cuando las abuelas nos crían, o a lo mejor las madres, da igual, las frases típicas que pueden decir, que cuánto come este niño, qué niño más tranquilo, o mira lo que presumido, qué presumida, todas esas frases nos van creando una tendencia. A mí me están diciendo que soy presumido, tengo que ser presumido. Es como esa manera de actuar. ¿Soy presumido porque me lo dicen o soy presumido porque quiero ser presumido? Y adaptar un comportamiento en casa ajena sería una sugestión involuntaria colectiva. Esta sería como del tipo colectivo, que clasificarlo en tipos es muy verde, muy de analizar. Pero cuando vamos a casa de alguien y ya sea lo de los zapatos o en la mesa ponen los cubiertos de tal manera, estaríamos actuando en base a esa sugestión colectiva. ¿Cómo actúan las sugestiones en el cerebro? Lo que hay que tener en cuenta del cerebro, que es muy importante, es que tenemos la parte consciente, que es un 5%, la parte subconsciente, que es un 2%, y después tenemos la parte inconsciente, que es todo el resto. Al estar dividido en estas tres fases, vamos a poner que el cerebro recibe unos 100.000 bits de información cada segundo, por poner una medida. La parte consciente solo es capaz de gestionar de 20 a 40, más o menos. Se puede entrenar y se llegaría hasta los 60, pero todo el resto de información lo capta la parte inconsciente. El subconsciente es lo que se quedaría ahí en lo que yo estuve escuchando que hablamos ayer y lo tengo dando vueltas hoy. Esa nube que hay ahí sería la parte subconsciente. Es como un paso intermedio entre el inconsciente y el consciente, pero que por algún motivo me ha llamado la atención. Pero que el inconsciente sea tan grande nos sorprende. ¿Habéis visto Matilda? ¿Habéis escuchado la frase esa que se decía de que no usamos el 100% de nuestro cerebro? Pues es parecido. No es real porque estamos usando todo el cerebro, pero ¿cómo estamos usando ese 93%, que es una parte muy grande? Es una parte, es la que nos mueve. Es decir, el consciente va a actuar, se va a defender, va a amar, va a querer comprar cosas, va a expresarse según lo que aquí en el inconsciente esté programado. Y lo bueno de la hipnosis es que llegamos a ese inconsciente. Llegamos a cambiar esas creencias, a cambiar esos patrones. Sí, porque una de las cosas que ya dijo Freud y también desde la PNL, hablan así, es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y la herramienta del inconsciente es el lenguaje. Digamos que un perrito que no tiene inconsciente, por decirlo así, porque no tiene lenguaje, ¿sí? En cuanto aprende a emitirte señales para pedirte no sé qué, eso ya genera un lenguaje, con lo cual ahí puede haber perritos que tengan inconsciente. Sí, que tengan una parte menos animal o menos instintiva, que es la que tienen ellos.
Claro. Para acceder al cerebro, para acceder a los patrones, como él ha dicho, para acceder al lenguaje, los que estuvimos en el módulo de PNL del, no sé, ¿hace cuánto? ¿2, 3 semanas? ¿Un mes? Un par de semanas. Un par de creo, semanas. ¿no? Se usan los mismos. Han pasado tantas cosas que no sé. Entonces, ¿Un mes? sí. Vale. Son los mismos, es decir, en hipnosis va muy ligada con la PNL, por eso están puestos también uno al lado del otro, porque los accesos que usamos en PNL, el visual, el auditivo y el cinestésico, nos van a servir en la hipnosis. Si no hablamos el mismo idioma, es difícil que yo sea capaz de llegar a sugestionarte de manera que tú puedas cambiar algo. La inducción a los principios generales. Cuando hablamos de estar en hipnosis, hay que tener cosas que son lógicas, pero hay que tenerlas en cuenta. El aislamiento sensorial, es decir, estar en un entorno tranquilo, que no haya mucho ruido. Si hay una obra al lado, pues a lo mejor otro sitio es mejor, que no estén los niños dando vuelta y todas estas cosas, ya sea para hacer una autohipnosis o para hacerla a alguien, tanto auditivo como de la luz, una luz más tenue, más bajita, desde el suelo, que se suelen decir, serían muy útiles. Para la hipnosis es muy importante tener los ojos cerrados porque nos ayuda más a entrar en nuestro mundo interno, por llamarlo de alguna manera. Si estamos haciéndolo con alguien, hay que mantener una distancia cómoda, es decir, suponiendo que estemos de pie y yo estoy haciendo hipnosis. Si estoy aquí con Salva, a lo mejor él no está cómodo y le estoy hablando muy cerca. Pero si me pongo aquí, tal vez se siente más cómodo. Un poco más, sí. Usar un tono de voz adecuado. Da igual cómo tengamos la voz, si seamos hombres, si seamos mujeres, si sea muy aguda o muy grave, la voz es algo que podemos modular. Si yo estoy al lado de Salva haciendo una hipnosis y le empiezo a hablar así, como si fuese un niño pequeño, que me quedo sin él, no es muy práctico para una hipnosis. Bueno, para reírse a lo mejor, pero si le digo, te puedes relajar tranquilamente, con una suave respiración, voy dejando pausas, modulo el tono, todo eso es lo que va a ayudar a que él confíe en mí y se relaje, porque no te vas a relajar con alguien que no conoces, a lo mejor al lado. Hay gente incluso que cuando duerme en sitios ajenos, con gente ajena, le cuesta dormirse. Estar a unos 45 grados aproximadamente. Si estamos en sillas, no hay que ponernos de frente. Si yo me pongo delante, yo voy a ver mi problema delante. También es una técnica que se usa de poner una silla vacía o un papel y ponerlos enfrentados, y si te doy un papel en blanco, mira este papel te está queriendo decir algo muy importante para ti. Quiero que lo escuches. Y tú vas a estar pendiente de ese papel y a lo mejor te aparece una imagen, te viene un recuerdo, te viene la cara de una persona. Son técnicas que se usan. Eso sigue siendo una sugestión, aunque sea más PNL, porque funciona muy parecido, pero a que el problema que tú tienes o el dolor de cabeza que tú estás teniendo está representado en ese papel. Y al saber eso, inconscientemente vas a decir, yo tengo este problema, no sé cuál es, pero el 93% que hemos visto antes va a estar ahí sabiendo que el problema es este, por esto, por esto, por esto, y porque no me gusta, y lo va a ir plasmando. Aunque creamos que la parte consciente es el 5%, la usemos así. Si yo le pregunto a Salva, ¿qué has hecho hoy o cómo estás?, inconscientemente él va a responder, no se va a limitar solo a quedarse con ese 5%, ya sea con que ha movido un poco el hombro, con que se ha tirado para atrás, con que ha hecho una microexpresión con la cara, el inconsciente siempre responde. Y cuando nos ponemos al lado es porque de esta manera no tengo el problema delante, y también es algo que usan los mentalistas, que es si los dos nos ponemos mirando hacia el mismo lado, estamos yendo en la misma dirección. Es útil por diferentes razones, y principalmente porque ir en contra de eso nos va a causar más problemas. Cuanto más fácil lo tengamos, más cómodo vamos a ir. Los principios generales de no estar muy cerca, no estar muy lejos, no gritarle desde aquí. Si yo quiero hipnotizar a Salva desde aquí, me voy a dejar el pulmón. Una distancia cómoda, las sillas y el rapport. Es decir, el rapport va más por hablar en el mismo idioma. Si él es alguien más kinestésico, como ya vimos en PNL, le voy a ayudar a que las sensaciones, a lo mejor el contacto con la silla, a lo mejor ese calentor que se nota en el ambiente, lo ayuden a relajarse. Y después tener una visión general de la persona, es decir, no reducirme solo a la cara. Su cambio de postura cuando yo le nombre algo puede ser que a lo mejor le haya incomodado. Es decir, estamos hablando de sus hijos, nombro uno de sus hijos y él se tira para atrás en la silla, o cambia de postura. Algo ha habido ahí, es decir, el inconsciente está respondiendo de una manera o de otra. Y si no es por la voz, que es lo que más o menos tenemos controlado, es por el cuerpo, por las microexpresiones. Y por el tono, también hay que tener el tono de voz en cuenta, que si una persona te está explicando algo
y se le corta la voz. Cuando te está diciendo el nombre de una persona, a lo mejor hay algo ahí con esa persona que no acaba de poder decir. Sí, de hecho, para esto también se usa normalmente en hipnosis. Cuando se hace un tratamiento de hipnosis, hay una entrevista previa. Hablas con la persona. No tanto para saber la historia, sino para observar cómo se mueve, qué tono de voz usa, qué palabras son las que usa. Es decir, digamos que vas a dejar que la persona ponga ahí las piezas de su puzzle para luego con sus piezas hacer la hipnosis, usando la mayor parte de palabras de esa persona, expresiones que esa persona haya usado. Ahí entras en rapport, en rapport es como en conexión, digamos, ¿no? Con esa persona. El tono de voz, la velocidad del hablar, eso, ¿no? Las palabras que usa esa persona, expresiones y todo eso, va a hacer que... Y lo que más usan los hipnólogos expertos es la respiración. Ponerte a respirar al mismo ritmo que la persona, ¿sí? Incluso gestos, ¿vale? Porque si yo estoy así, hay alguien de aquí que a lo mejor conecta más conmigo, ¿sí? Sobre todo si, no sé, pues hago cosas que haga esa persona, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente estoy haciendo el mismo gesto, entonces se ve identificada. Es como un espejo, ¿sí? Y eso la relaja, le abre la puerta, ¿sí? De la relajación, es decir, te permite entrar las sugestiones. Relaja esa parte consciente que está más a la defensiva y deja más expuesto ese campo inconsciente, por decirlo de alguna manera. Claro.